¿cuáles son los principales retos políticos, económicos y sociales a los que se enfrenta México? El día de hoy, en el podcast del IPADE Impact Lab, discutiremos sobre estos temas con Enrique de la Madrid y con el profesor Rafael Ramírez de Alba. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast del IPADE Impact Lab. Yo soy Bernardo Sainz Martínez, profesor del área de Entorno Político y Social del IPADE y director adjunto del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. El día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Enrique de la Madrid. Enrique, pues no hace falta presentarlo, pero es abogado, político, servidor público, profesor, una destacada trayectoria, fue secretario de Turismo, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y pues nada, gran promotor del desarrollo económico y social del país. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Gran presentación, gracias a todos en el IPADE, gracias. También nos acompaña Rafael Ramírez de Alba, que tampoco necesita presentación. De hecho, nos acompaña una vez más en este podcast, profesor y director académico del área de Entorno Económico aquí en el IPADE. Un gusto, Rafa. Bernardo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y con nuestro magnífico invitado, Enrique. Bienvenido de nuevo. Rafael, gracias. Gracias a ti por la oportunidad otra vez. Muchas gracias. Pues si les parece bien, entramos en el tema. Enrique, el tema en general que queremos tratar tiene que ver con los desafíos y las oportunidades para México en el futuro. Obviamente nos faltará tiempo para entrar en todo lo que se puede decir sobre esto. Pero como un primer bloque quería preguntarles sobre el estado actual del desarrollo económico en México. Es decir, ¿cómo ven la situación actual de crecimiento económico? Y quizás dónde están los principales cuellos de botella, los principales problemas institucionales que están frenando el desarrollo económico de México. No sé, ¿qué opinan? Gracias. Bueno, primero yo lo que diría es que es un desarrollo, primero muy desigual. Lamentablemente, platicamos antes fuera del aire, México es un país muy desigual. Y entonces hablar del desarrollo económico del país es complicado porque realmente pudieras hablar del desarrollo económico de las regiones. Estados de la República como por ejemplo como Chiapas, en donde todavía el 66% de su población vive bajo niveles de pobreza, 66%, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, y donde la mayor fuente de empleo te la da el gobierno estatal. Lo cual, a mi juicio, pues atenta un poco contra la idea de que la solución es el gobierno, porque si la solución fuera el gobierno, y donde el mayor estado, donde más gente trabaja en Chiapas, pues debería ser el estado más rico, ¿no? Claro. Y vas en cambio a estados como Aguascalientes, como Querétaro, donde el nivel de pobreza de la población en general andará alrededor del 15-17%, y la pobreza extrema, en algunos lugares como Nuevo León, ya es 0.5, o sea, están a punto de que desaparezca la pobreza extrema. Entonces, primera reflexión, el desarrollo es tremendamente desigual. Yo diría que es un desarrollo que lo puedes dividir incluso en décadas, medir en décadas. ¿A cuántos años está Chiapas de la Ciudad de México? ¿A cuántos años está Monterrey de Chiapas? Entonces, eso es lo que yo creo que nos está haciendo que la visión de México sea cada vez más complicada, porque es muy desigual. Ahora, en promedio, pues no es lo que quisiéramos, ¿no? Pero otra vez, porque el promedio te lo dan muchas veces los estados más atrasados. Hay estados de la República donde antes del 2018, y voy a decir por qué antes del 2018, había estados como Aguascalientes o Querétaro que crecieron al 5% anual durante 25 años. Y eso es lo que precisamente hace que su población sea mayoritariamente de clases medias, ¿no? Y estados de la República, otra vez, como Oaxaca, como Chiapas, que durante esos 25 o 30 años crecieron 5 veces menos y por eso la diferencia es enorme. Entonces digo, ahí me adelanto un poco una de las preguntas que luego hablamos un poco más de por qué crecer si importa. Claro. Entonces a mí lo que me preocupa es ver esta enorme desigualdad que entonces también te implica una desigualdad de visión de país, de visión de objetivos y por eso hace también el diálogo tan difícil. Hay una parte de México del centro al norte que está mucho más globalizada, mucho más incorporada a la visión de la competencia, del Tratado de Libre Comercio, y estados como Chiapas y Oaxaca donde simplemente no hemos podido. Entonces, yo creo que dejaré yo la reflexión es, ¿cómo lo veo? Tremendamente desigual,
con desigualdades que se están haciendo quizá más grandes y que entonces eso hace muy complicado tener un diálogo o una visión de país a dónde queremos ir. Claro. No sé qué opinas, Rafa. No, sí, de acuerdo. Claramente este tema de las desigualdades es un tema fundamental. Yo creo que tenemos un país que está creciendo, ya lo dijo Enrique, a velocidades distintas, a 2 velocidades. Una parte del país que crece pues, relativamente bien y otra parte del país que o crece muy lento o decrece, ¿no? Ahora, entendiendo eso, también es verdad que la economía mexicana tiene un tema estructural desde hace mucho tiempo. A mí me llama mucho la atención que vienen partidos de uno y otro con diferentes visiones, unos más técnicos, a lo mejor unos más, se les puede decir, populistas, etcétera. Pero el promedio de crecimiento de la economía mexicana global en los últimos 30 años es del 2%, que es una tasa bastante baja, especialmente si entendemos la dinámica de la población. O sea, tú estás hablando de un crecimiento del PIB per cápita pues cercano al 0.5%, ¿no? Entonces es un crecimiento muy bajo. Y a mí lo que me preocupa, además de la desigualdad, es el tema de que en lugar de ver un aceleramiento de este crecimiento, lo que estamos viendo es una desaceleración, ¿no? Entonces, claramente hay una tendencia, ahí están las cifras, a partir, digamos, del 2018, donde aún quitando los efectos de la pandemia, que claramente distorsionaron todo, lo que estamos haciendo es entrar a una nueva realidad donde los crecimientos ya ni siquiera llegan a ese 2%, sino que se quedan alrededor del 1.5%, ¿no? Lo cual te da pues un crecimiento en PIB per cápita prácticamente de cero, con lo cual pues desde mi punto de vista no puede haber ningún desarrollo posible si no es sobre la base de un crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues sería interesante entender cuál es la dinámica estructural de la economía mexicana y qué es lo que ha hecho que en los últimos años aún ese bajo crecimiento se esté desacelerando. De acuerdo, y construyendo sobre estas mismas respuestas, la siguiente pregunta sería entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y en ese sentido les quería preguntar, por un lado, ¿qué tendría que pasar en el país para desbloquear el potencial económico de México? Y aunado a esto, ¿qué podemos aprender de aquellos países que se han dado ese salto, ¿no? Hace poco, de hecho, lo hablábamos entre profesores del IPADE, Corea del Sur se ha puesto muy de moda para los congresos académicos, entonces varios hemos tenido la suerte de ir a congresos por allá, y el salto económico que dio Corea es impresionante, ¿no? ¿Qué se le puede, entre muchos otros casos? Pero la pregunta va por ahí. ¿Cuáles serían así los puntos principales de cambio que necesitaría el país? Y obviamente es una pregunta sumamente ambiciosa, pero reflexiones al respecto. Primero yo un poco lo que destaco, y por ahí en un podcast que tengo que se llama En Blanco y Negro, entrevisté en estos días a Carlos Sales, que escribió un libro muy interesante sobre el desarrollo estabilizador. En realidad lo que él hizo es que entrevistó en vida, todavía, obviamente, a Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena fuera secretario de Hacienda durante 12 años consecutivos en México, que fue del 58 al 70, que es esa parte que se le llama el milagro mexicano, claro, en donde todos los países crecían, pero México era el cuarto país del mundo que más crecía. Entonces tampoco es suficiente decir, bueno, sí, pero todos crecían. Bueno, sí, nomás crea el cuarto. Claro. Entonces, algo hicimos, ¿no? En ese entonces, yo un poco lo traigo a cuenta porque lo que quiero destacar es que no tenemos una tara genética, no es que simplemente no podamos, claro, no es que somos católicos, hay otros países que son protestantes, no, pues es que el clima, ¿no? O sea, una serie de teorías que siempre ha habido. Yo digo, primero, como mexicanos, alguna vez pudimos. Después también hay que decirlo, perdimos un poco el rumbo en los 70s, cuando ante la dificultad de seguir creciendo ese ritmo, se incurrió en este error, a mi juicio, de que, entonces el motor de crecimiento tiene que ser ahora el gobierno, ¿no? El gasto público. Y hicimos dos cosas. Nos apareció la deuda externa, o sea, pudimos endeudarnos para invertir más en el gasto, y apareció el petróleo, pues que por un lado fue una bendición y por otro una maldición. Y nuestra economía pasó de crecer esos 6%, quizá en algún año crecer al 7%, pero ya sustentado en deuda, ¿no? Sí. Y pácatelas, crisis económicas. Entonces, como que rompimos una tendencia buena, caímos en este descontrol de las crisis económicas y nos ha costado mucho trabajo volver a retomar el rumbo. Entonces creo que dijo un poco de historia nomás para hacer la referencia de que sí hemos podido, pero creo que hay que concentrarse en el mundo de hoy, que nada tiene que ver con el mundo de hace 40 años. A ver, en el mundo de hoy, yo creo que a veces siento que somos un país demasiado ideologizado, ¿sí?
y era de las cosas que en ese entonces no eran tan así. Los mexicanos de ese entonces eran mucho más prácticos, ¿sí? Nos falta saber leer mejor el mundo y a veces siento que hay grupos que están obstinados con hacer las cosas a la mexicana. Y a la mexicana no está funcionando. Por ejemplo, si entramos a un tratado de libre comercio, pero dejamos fuera del tratado de libre comercio el tema de la energía. Porque tenemos esta, a mi juicio, equivocada visión de que la soberanía del país realmente depende incluso de dos empresas, ¿no? De Pemex y de la CFE. Y yo me pregunto, yo no tengo ningún inconveniente en la participación del Estado en la economía, ninguno. Lo que yo no compro es el argumento de que cuando está algo en manos del Estado puede perder y cuando está en manos del particular tiene que ganar. Pemex, que en su momento fue una empresa muy importante para el desarrollo del país, ahora es literalmente un hoyo negro de las finanzas de nuestro país, ¿no? Sí. También recientemente, esta idea que también es muy del gobierno actual, que se parece al México de los 70s, donde el gobierno mexicano tiene que participar con inversiones, como por ejemplo el Tren Maya, la refinería, Mexicana de Aviación, todas esas obras son financieramente pérdidas. Y me vuelvo a preguntar, yo no tengo inconveniente en que los mexicanos tengamos empresas públicas, ¿verdad? Lo que no puedo aceptar es que por ser públicas se pierda dinero. Claro. Porque yo no sé incluso hasta dónde se pierde por incompetencia un plan de negocios o incluso por corrupción, porque ha de ser más fácil robar en una empresa pública que en una empresa privada. Ahora, diciendo 4 cosas, y perdón para dejar a Rafael, hoy en día no crecerá nuestra economía si no tienes energía suficiente, barata y limpia. Y no la vamos a tener con Pemex y con la CFE siendo las que regulen el camino. No vamos a crecer con infraestructura de mala calidad. Se está cayendo la infraestructura del país a pedazos. Ya literalmente las carreteras a pedazos, ¿sí? E infraestructura donde necesitas puertos, aeropuertos, carreteras, trenes. No vamos a crecer sin talento humano y habilidades para la economía de hoy. Y la economía de hoy ya no es nada más leer y escribir, que por cierto muchos mexicanos lamentablemente no entienden lo que leen. 5% de los mexicanos habla inglés, al lado de la economía más grande del mundo y somos uno de los destinos turísticos más importantes del país. ¿Cómo que no hablamos inglés? ¿Sí? Y la otra, con la amenaza de la inteligencia artificial, en donde decía antes Thomas Friedman, todo lo que pueda automatizarse será automatizado. Eso lo dijo hace 10 años. O sea, quiere decir que muchos de nuestros colegas, hoy su competidor es un robot, pero también uno de sus competidores o nuestros es una computadora. Y el siguiente va a ser la inteligencia artificial. Si no nos preparamos, la inteligencia artificial no va a ser nuestra aliada, va a ser nuestra jefa, ¿sí? Y lo último, caray, Estado de Derecho, que debía haber empezado allí. O sea, no sé en qué cabeza cabe que el nuevo modelo mexicano intenta contra la ley de la gravedad. Vamos a desarrollar un país donde incluso no haya Estado de Derecho, donde no haya certeza jurídica, donde las reglas no sean claras. ¿En qué cabeza cabe que así va a crecer nuestro país? Bueno, pues no crece. Y por eso dice Rafael, y con razón, el peligro es que ahora crecemos menos. ¿Y saben qué? Vamos a crecer menos. Porque si no tenemos estas 4 cosas que comenté, pero empezando por la de la certeza jurídica, nadie en su sano juicio hará inversiones relevantes en México ante la incertidumbre de que no te lo quedes. Entonces, nomás para resumir, hubo una época en que fuimos más prácticos, menos ideologizados, crecíamos al 6.5% anual, perdimos rumbo, ¿no? Intentamos meternos al mundo global, lo hicimos parcialmente con éxito, pero a la mexicana, manteniendo monopolios, públicos y privados, por cierto. Entonces, bueno, pues estamos decididos a ser un mejor país o un país mediocre. Y si está en manos de esta generación y de estos mexicanos, tomar esta decisión. No. Sí, en ese mismo sentido, creo que Enrique nos hace reflexiones, nos hace pensar cosas muy interesantes de lo que necesitamos hacer como país. Déjenme a mí dar un paso atrás, ¿no? A mí me parece que hay cosas como muy básicas, entre ellas el tema del Estado de Derecho. Y yo lo que hago mucho en mis sesiones es recordarle a la gente algo que ya Adam Smith decía desde hace
200, 300 años, ¿no? 200 años. Pocas cosas son necesarias para la prosperidad de una nación que 3, ¿no? Paz, impuestos razonables, le hace impuestos bajos, y una tolerable administración de la justicia. Todo lo demás viene con el curso natural de las cosas. Es decir, lo que necesitamos en México es liberar ese potencial emprendedor que tenemos naturalmente y que se demuestra cuando se le da la oportunidad. En México tenemos empresarios y empresas de primer nivel que están creciendo la productividad, que se preocupan por crear valor, que están más interesados en competir que en conseguir prebendas de parte del Estado. Entonces, lo que necesitamos es liberar todas esas energías creadoras del emprendedor mexicano, y no me refiero nada más a los grandes empresarios y tal, que tienen su rol y su papel que jugar, sino la empresa pequeña, la empresa mediana, ¿no? Esa manera como se ganan la vida millones de mexicanos, como crean empleo, como crean productos, satisfacen necesidades. Hay que liberarlo. Entonces, si eso es cierto, pues yo me diría de esas 3 cosas, pues la paz, ¿no? Es fundamental. No podemos tener altos niveles de inversión si de entrada la gente pues tiene miedo, ya no digamos de su propiedad, sino de su vida, ¿no? Claro. Entonces, ese que es el rol fundamental y más importante del Estado lo estamos descuidando, y lo venimos descuidando desde hace tiempo, pero me parece que las cosas han empeorado. Entonces necesitamos un esfuerzo decidido de pacificación del país y de que no se nos vuelva algo aceptable y rutinario el escuchar cifras como la que se acaba de dar, ¿no? Donde el 60% de la gente no se siente segura en su ciudad, el 60% de la población. Entonces, este tema de paz y seguridad me parece que es fundamental. Segundo, impuestos razonables. Creo que ahí también hay un área de oportunidad enorme, enorme. Simplemente algunos datos, ¿no? El impuesto sobre la renta corporativo, donde se habla mucho de temas, que confunden las cosas, ¿no? Donde se piensa que, híjole, es que los que más ganan son los empresarios, entonces es bueno que las ganancias empresariales estén gravadas con altas tasas de impuestos, etcétera. Y la realidad, regresando un poco a lo que preguntabas hace rato, Bernardo, es que la mayoría de los países que han logrado dar ese salto de calidad, de ser países en desarrollo, a volverse pues, prácticamente ya países desarrollados como los que mencionas, Irlanda, Corea y tal, una parte muy importante han sido reformas hacendarias, fiscales, completas, de alto impacto, ¿no? Que van en 2 sentidos. En el primero, necesitas, y creo que eso se ha hecho razonablemente bien en México, es mantener el equilibrio fiscal. Porque todas las crisis, o la mayoría de las crisis históricas en el mundo tienen su origen en un problema fiscal, en un desequilibrio de las finanzas públicas. Entonces eso hay que cuidarlo sí o sí. Pero a partir de ahí tenemos que hacer más cosas. Tenemos que racionalizar el gasto. El gasto tiene que estar, se ha escuchado mucho, ¿no? Pero vale la pena repetirlo, mucho más enfocado en infraestructura que en programas clientelares, que en programas de gasto corriente del Estado. Entonces, ahí un gran trabajo que hacer. Y por otro lado, también bajar la carga impositiva a los emprendedores. México tiene, por ejemplo, una de las tasas de impuesto sobre la renta corporativo más altas de la OECD. Solamente un par de países, Francia, entre ellos, tienen tasas más altas. El caso de Irlanda, por ejemplo, es interesantísimo. Irlanda se ha conseguido posicionar como uno de los países más prósperos de Europa, y no nada más por el tema de las inversiones de los corporativos multinacionales que tienen sucede en Irlanda. Hay una realidad de crecimiento económico muy fuerte en Irlanda, y una de las bases fundamentales de ese crecimiento fue el haber decidido tener una tasa de ISR corporativo del 12,5%. ¿no? Mucho más bajo, la tercera parte prácticamente de lo que cobramos en México. Entonces necesitamos bajar la carga impositiva de manera que puedas bajar el gasto del Estado, el peso del Estado, manteniendo el equilibrio. Y evidentemente el tema de la simplificación para el pago de impuestos me parece que es una cosa fundamental. Entonces decíamos paz, impuestos razonables y una tolerable administración de la justicia, que tiene que ver precisamente con ese tema del Estado de Derecho, con la seguridad que tenemos los ciudadanos, que hay una serie de reglas establecidas, sean las que sean, pero que se van a cumplir y que son razonablemente similares para todos, ¿no? Y especialmente en cuanto al impacto a la inversión, pues otra vez, ¿no? Me parece a mí altamente preocupante dentro de todas las cosas que se han hecho en los últimos meses,
y que me parece que la gente no ha acabado de darse cuenta del impacto que va a tener esto en el mediano y largo plazo, y es la reforma que se hizo al sistema judicial, al Poder Judicial, porque no es nada más tener un Poder Judicial que para efectos prácticos ya no tiene independencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde los mexicanos, los ciudadanos de a pie, pues nos quedamos indefensos ante cualquier arbitrariedad del Estado, porque pues las Cortes siempre podemos esperar que vayan a fallar a favor del Estado. Claro. Pero no solamente es eso, también hay que tomar en cuenta la seguridad jurídica de las inversiones y de las relaciones entre particulares, ¿no? Donde, para bien o para mal, de alguna manera con áreas de mejora, etcétera, pero razonablemente era un sistema que funcionaba, donde si tú y yo entramos en una relación comercial, si tenemos un contrato y alguna de las partes no lo cumple, pues tienes un sistema judicial que va a hacer que se ejerce el derecho y que se cumplan los derechos que tienes comprometidos en esos contratos. Ahora la verdad es que eso está en el aire, ¿no? Sí. No se sabe cómo van a fallar los jueces, los magistrados. Ha llegado gente pues sin experiencia, sin la preparación necesaria. Entonces el nivel de incertidumbre que crea eso ante pues para los ciudadanos y especialmente para las empresas que quieren hacer inversiones productivas, pues es altísimo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya lo platicaremos, pero si queremos cambiar de fondo la trayectoria de crecimiento del país, pues tenemos que atender a estos tres aspectos de seguridad, de impuestos y de Estado de Derecho. Yo quiero que me permiten más dos comentarios sobre la parte fiscal. Una, yo desde hace mucho digo que no es cierto que tenemos finanzas públicas sanas. No es cierto. No es cierto porque tan no es cierto que no cuadran los ingresos con los gastos y por eso llevamos años pues girando, digamos, la tarjeta de crédito del gobierno, en este caso endeudándose para que cuadren los ingresos con los gastos. Claro. Esa es una. Entonces, ya llevamos mucho tiempo que estamos debilitando las finanzas. Dos, tampoco es tan cierto que son sanas cuando antes tenías en una caja fuerte, tenías activos, tenías ahorros, tenías cosas guardadas y esas ya también te las acabaste. Sí. Tampoco es cierto que son finanzas públicas sanas cuando la calidad de las instituciones se ha deteriorado, claro. Donde tienes ahora un sistema de salud más pobre que el de antes, entonces en términos de valor vales menos. Tienes un sistema educativo peor que el de antes, tienes un sistema de justicia peor que el de antes. Entonces, mi primera reflexión es que no es verdad que son sanas. No. Desde hace mucho tiempo están desequilibradas y además, un poco lo que dice también Rafael, además donde estamos gastando no es donde se debe de gastar. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú haces una inversión, siempre tienes que buscar que inviertas en algo que te va a compensar lo que invertiste, te va a regresar y te va a dar utilidades para lo que sea. Aquí es dinero que prácticamente yo le llamo hoyos negros. Se pierde y se va. Ahora, yo en la parte de impuestos, yo creo que en México los impuestos son bajos como promedio, aunque Rafael se refirió más al impuesto a la renta en las empresas. Pero es una conversación que tampoco tenemos los mexicanos. Los mexicanos tampoco tenemos una conversación de, a ver, ¿cuál es el nivel de gasto que quieres? Claro. Bueno, pues entonces sé consciente que ese es el nivel de impuestos que vas a tener. Porque los mexicanos pedimos, ¿no? Y pedimos, es que quiero un sistema educativo. Yo quisiera un sistema educativo para todos de calidad y gratuito. Pues cuesta. Yo quisiera, por ejemplo, un sistema de salud de calidad para todos por igual. Cuesta. ¿Sí? Yo creo que debiéramos de tener un sistema de justicia de calidad. Cuesta. Hasta ahí me quedo casi yo y lo que dijo Rafael La Paz. Yo es donde reclamo que no estoy dispuesto a pagar impuestos para experimentos de íbamos a gastar más en Pemex, íbamos a hacer un trenecito Maya, ¿verdad? Que iba a costar 150,000, ya son 500,000. ¿De dónde creen que está saliendo ese dinero? Nos estamos endeudando los mexicanos sin que nos pregunten. Oye, vamos a hacer Mexicana de Aviación, porque fíjate que eso le va a añadir. ¿De dónde sale ese chistecito? De mis impuestos. Y es donde yo no estoy de acuerdo en aumentar los impuestos de los mexicanos hasta que no aclaremos en qué se va y cómo me los vas a revelar. Hoy en día muchas obras se están yendo a través de la defensa nacional y bajo el argumento de la seguridad nacional ya se acabó el tema de la transparencia y estás manejando mi dinero. Entonces, yo lo que digo es que los mexicanos no hemos tenido una conversación que es muy relevante, que es dime cuál es el nivel de servicios que quieres del gobierno y pues ese es el nivel de impuestos que tienes que estar dispuesto a pagar. ¿Quieres pagar poquitos impuestos y además quieres permitir el desorden del gasto?
pues estás asumiendo que va a tocarte salud chafa, justicia chafa, educación chafa. Yo creo que hay que transparentar lo que implícitamente los mexicanos están acordando. Yo digo que hay un pacto. Hoy hay un pacto donde los mexicanos en un número muy importante están diciendo implícitamente, mira, no me importa que no me des ni paz ni seguridad, no importa. No importa que no me des ni educación ni que tampoco me des salud. Con que me des programas sociales, yo voy a votar por ti. Ese es un pacto que hoy existe. A mi juicio, inviable e insostenible. Pero hay un pacto, de un grupo de la sociedad con el gobierno donde, mira, yo a ti ya no te exijo nada de eso. Es más, y de crecimiento económico ni hablamos. Prosperidad, ¿para qué? Tú nomás no me quites esto que tristemente se ha vuelto subsistencia. Son apoyos que reciben muchas familias mexicanas, lamentablemente, porque ya son de subsistencia. Y yo sí quiero aclarar mi posición en esto. Claro que yo no estaría dispuesto a quitarlos, ni mucho menos. Pero ¿y educación, y salud, y vivienda, infraestructura, y paz, y seguridad? ¿Eso no vale? Y creo que los mexicanos le hemos quitado valor a esas cosas tan importantes. Qué fuerte esto que dices, Enrique, y en general, qué complejo todo este panorama, este diagnóstico que los dos comparten. Bueno, porque además, si me permite, sí, adelante. Sí me gustaría complementar algo que dijo Enrique, y es el tema de que los impuestos en México son bajos. O sea, esta es una noción como que está muy extendida por ahí y se refiere fundamentalmente a que el nivel de recaudación con respecto al tamaño de la economía pues es relativamente bajo comparado con otros países. A mí me parece que de entrada, como se ha dicho aquí, pues si queremos subirlo, pues ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? De entrada. Pero aún así creo que hay un tema adicional que hay que considerar, y es que a pesar de que en el agregado son bajos esos ingresos que se recaudan sobre pocas personas, ¿no? Entonces el tema de la base tributaria es súper importante, porque el riesgo que estamos corriendo es convertirnos en un país donde hay mucha gente que reclama al Estado esos ayudas, programas sociales, etcétera, etcétera, y no tanto es decir, bueno, yo qué voy a dar a cambio o cuánto me va a costar eso y tal, sino más bien es que lo paguen otros. Claro. Exactamente. Que lo paguen otros, y entonces el empresario formal, bien establecido, que quiere hacer bien las cosas, etcétera, pues eso es lo que se recarga toda esa recaudación. Y eso pues evidentemente cada vez hace más difícil y más, pues, menos rentable las inversiones productivas en el país. Y el resultado lo estamos viendo ahí. O sea, yo sí quisiera enfatizar este tema de la inversión productiva que te lleva además a generación de empleos. Estamos viendo que en México el empleo, lo que se ha creado de empleos registrados ante el Seguro Social, de enero a octubre a la fecha, anda alrededor de 550,000 empleos. Tendremos que regresar hasta el 2005 para ver un nivel de creación de empleo tan baja como la que hemos visto este año, fuera evidentemente de los periodos de la gran crisis financiera y las restricciones del COVID, pero digamos, en épocas normales nunca se había creado tan poco empleo, y claro, con una población mucho más grande que la que teníamos hace 20 años. Entonces, estamos otra vez polarizando a la sociedad, no solamente entre personas en diferentes regiones, sino entre personas que aportan, digamos, a esa creación de prosperidad compartida, y otras personas que simplemente reciben beneficios por muy pocos que sean. Y estoy de acuerdo con la precisión, porque yo me refería sobre todo al porcentaje de la recaudación como porcentaje del PIB. Claro. Pero es cierto, como hay un grupo muy grande de mexicanos que no contribuyen, se le carga a las pocas empresas grandes que sí contribuyen, o en general a las empresas, y entonces se hace muy caro en México tener empresa. Claro. Sí, entonces, pues eso es a lo que me refiero, que es insostenible. Y si además eso le añades a un gobierno glotón, comelón, ¿no? Y despilfarrador, porque despilfarra, pues es una muy mala combinación. Totalmente de acuerdo, y déjenme, construyendo sobre esto, la siguiente pregunta tenía que ver con la movilidad social, y en ese sentido creo que esto se ata bien con el tema que ya habías mencionado, Enrique, de los programas sociales. ¿Cómo evalúan, cuál es su diagnóstico sobre la movilidad social en México hoy, ¿no? Hay estos argumentos por parte del gobierno, se ha analizado mucho cómo el aumento al salario mínimo, sumado a los programas sociales, parece que está disminuyendo la pobreza o haciendo crecer a la clase media. No sé, ¿cuál es su opinión sobre este fenómeno? Ya tenemos el contexto de que esto sin crecimiento parece que no es sostenible.
Y no sé si tengan alguna otra reflexión o qué debería ser el país a futuro con esta tendencia. A ver, hay documentos recientes del INEGI, que son los datos más recientes, en términos de la disminución del nivel de pobreza en México. Y en un principio, yo diría que sí hubo una disminución importante de la pobreza, y lo que mucha gente concluye es que tuvo que ver con el aumento del salario mínimo. No voy a querer complicar el mundo porque también, y ha habido muchos analistas que también se cuestionan si esa caída fue tan dramática o no. Sí. Porque tiene que ver con la Midas, pero para no complicar el análisis, vamos a pensar que en México afortunadamente la pobreza va bajando, y yo incluso creo que es menor que las cifras oficiales. Dicho por expertos también. Entonces, pero oficialmente la gente de México, cerca del 30% de los mexicanos viven bajo la línea de pobreza. Yo pienso que con lo que le he oído a otros pudiera ser que entonces 20, pero todos 1 de cada 5 mexicanos en pobreza es muchísimo. Ahora, ¿qué es lo principal que bajó la pobreza, para quedarnos ahí? Es el salario, son los ingresos, no los programas sociales. Dicho incluso por el gobierno, ¿no? Entonces, lo que demuestra que donde los mexicanos tenemos que seguir trabajando es en los salarios. Claro. Porque son los salarios lo que te explica el 75% del ingreso de las personas. Lo demás, pues entre que las remesas y los programas sociales no te pintan más del 17%. Entonces, es por eso que lo que es muy importante es que si queremos, como debemos de querer, disminuir la pobreza en México, porque la pobreza es vivir en una situación de agobio permanente, de miedo y de angustia permanente. Un antropólogo me dijo, Enrique, no hables tanto de futuro, porque para muchos mexicanos futuro es hoy en la noche, ¿no? O quizá mañana en la mañana. Vamos a tener no para desayunar. Entonces, a mi juicio, lo relevante es ir generando condiciones para que a través de empleo, de crecimiento económico y de empleo bien pagado, pero bien pagado porque también es productivo, porque también generas valor, pues vayan saliendo el mayor número de mexicanos de la pobreza. Claro. ¿Y a qué te incorporas cuando sales de la pobreza? Pues a la clase media, ¿no? Y que las que están en clase media no estén con el Jesús en la boca de a qué horas vuelvo a caer en la pobreza. Sí, que vayas generando un colchón. Eso es la tirada. Y a eso tenemos que meterle mucho mayor velocidad. Entonces, conclusión, es el empleo. Sí, el aumento del salario mínimo fue muy importante. Creo que fue un error que durante muchos años se hubiera contenido. Okay. Pero les decía yo a ustedes que también ya estamos ahorita en un lugar en donde ya no se van a poder dar esos aumentos del 100% si no están acompañados de productividad. Ya hay gráficas que yo tengo en sectores donde siguen creciendo los salarios, pero pues ya a ese nivel de salarios están cayendo los empleos. Creo que la cifra que maneja Rafael, y podría verlo, incluye en las cifras que creo que tú mencionas del aumento de trabajadores, puede que incluyan a los recientemente incorporados de las plataformas digitales. Pero si quitamos a los de las plataformas digitales, por lo menos de la información que yo tengo, el número de empleados, por lo menos en estos años, en este ya año de la administración de la presidenta Sheinbaum, ya es negativo. Entonces, cuando nos hablan de que están creando un nuevo modelo económico en donde pueden combatir la pobreza sin empleo, sin crecimiento económico, no es verdad, es falso de toda falsedad. Un error que yo creo que han cometido los empresarios es que los políticos son los que venden el aumento del salario mínimo, pero los que lo pagan son las empresas. Ese es un error, pues yo no sé por qué se han dejado. Entonces, los políticos venden el aumento del salario mínimo, pero los que lo pagan son las empresas. Y nomás un comentario que creo que apunta a lo siguiente, y ahí me quedo más para apuntarlo. Sí necesitamos también a empresas con un sentido social, en donde quitar la frasecita esta de que el negocio de los negocios es el negocio, ¿no? The business of business is business, para una visión más integral del rol de la empresa. Yo no me imagino hoy en día en la sociedad del mundo y en México una entidad más importante, más valiosa y con más capacidad de transformación que la empresa. Y si quieren de eso platicamos un poquito, que de eso ustedes saben más que yo. No, sí, totalmente. Y déjenme añadir un par de matices a lo que venimos hablando acerca del empleo, ¿no?
no perdamos de vista que el 55% de la población trabaja en la economía informal. Sí. Entonces, no solamente es cuestión de crear empleos, de que la gente pueda tener un empleo donde pueda ganarse el sustento, donde pueda mantener a su familia de manera digna y con un sueldo que vaya creciendo con el tiempo, etcétera. Es muy importante que eso sea en el sector formal de la economía, por muchos aspectos, ¿no? que podríamos platicar desde la contribución fiscal, pero me parece que eso no es lo más importante, la seguridad del empleo, los incentivos que se crean en las empresas formales, en los empleos formales para la inversión de largo plazo, ese también es un tema. Si yo tengo una empresa que está en la informalidad, un negocio que está en la informalidad, donde pues yo no sé cuánto tiempo voy a durar, si esto me va a durar 6 meses, 1 año, va a venir algún inspector, va a venir alguien a pedirme derecho de piso, no tengo los papeles en regla, etcétera, mis decisiones de inversión van a ser muy cortoplacistas. Van a tratar de sacar el mayor beneficio lo más pronto posible sin ver hacia el futuro. Entonces, el tema de creación de empleo formal y de formalización de las empresas es muy importante y eso conecta con los temas que decíamos al principio, ¿no? De la paz, la seguridad, impuestos razonables, etcétera, ¿no? Pero también otro tema que hay que considerar es que muchas de las políticas públicas que lamentablemente se llevan a cabo en México y en muchos países del mundo tienen más que ver con los sentimientos y con las buenas intenciones que con los impactos reales que están teniendo en la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, hablar de salario mínimo es algo muy reconfortante emocionalmente, porque ¿quién puede estar en contra de que la gente gane más, ¿no? O sea, debería ser alguien demasiado malvado para no querer que la gente gane más. Entonces, pues, ¿cómo puede ser posible que no estés a favor de aumentar el salario mínimo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa del tema del salario mínimo es que lo que acaba haciendo, y sobre todo a los niveles que menciona Enrique, ya muy por encima de los crecimientos en productividad, pues es que precisamente desincentiva el empleo, ¿no? Y desincentiva el empleo no entre los egresados del IPADE y las gentes con mayor educación, sino precisamente en las personas más vulnerables, las personas con menos capacitación, con menos educación, etcétera, son las que resienten eso y tienen que trasladarse a la informalidad, ¿no? Porque no tienen la productividad necesaria para permanecer en un empleo formal con esos altísimos costos a la formalidad que son el salario mínimo y otras restricciones como limitar las horas laborales semanales, etcétera, ¿no? Y entonces además lo que ves ahí es un impacto, otra vez, distributivo, porque claro, las grandes empresas poco gastan, poca gente le pagan el salario mínimo, ¿no? Las grandes empresas pagan mucho más que el salario mínimo a todos los niveles, inclusive a la gente con las posiciones, digamos, de entrada, ¿no? ¿Quiénes son los que se ven más afectados? Son las empresas medianas y pequeñas. Claro. Otra vez, entonces lo que vemos es esa tendencia de la economía mexicana a formar lo que en economía se conoce como oligopolios. Es una economía muy concentrada en grandes jugadores, pues sí, productivos, buenos, que cumplen una función fundamental, pero a costa de el desarrollo y la evolución y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son las que no se pueden dar el lujo de pagar esos salarios o que no tienen los aumentos en la productividad que tienen las otras empresas. Entonces ves otra vez la disparidad en los ingresos y en la producción aumentando, ¿no? Déjame decir 2 cosas porque ahorita que voy a terminar la fali que te pregunté, hay 2 cosas que no contestamos. A ver, yo estoy por ahí escribir algo, porque en la Constitución de los Estados Unidos, y no sé si en la mexicana, pero en los Estados Unidos dice, todos los hombres y mujeres nacemos iguales. Falso. Falso. Yo entiendo por qué lo dijeron. Lo que están diciendo es, eso es lo que aspiramos. Pero no es la realidad. Hoy en México existe, y en el mundo, pero en México me limito, una enorme desigualdad de origen. Recuerdo unos datos recientemente del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, que acaban de renovar y están muy interesantes. El 75% de las personas que nacen en el nivel, digamos, de ingresos más bajos, el 75% se quedan ahí durante su vida. Entonces, para por lo menos en ese sector, origen sí es destino. Origen sí es destino. Y luego hay cosas tan estudiadas, ¿no? Oye, mira, es que si tú vives en una casa donde hay libros, vas a leer. Claro. Donde no hay libros, no vas a leer. Cosas así. Entonces, creo que ya también, mejor quitémonos estas cosas de que somos iguales. No somos iguales en términos del origen. Sí debiéramos de ser iguales en términos de las oportunidades. Y entonces, pues trabajemos en esas cosas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo creo que la educación sigue siendo clave. Yo doy un ejemplo mío, personal. Yo estudié en la UNAM mientras mi papá era presidente. Y al lado de mí estaba el hijo de un ejidatario de Topilejo. Bueno, después él se iría a Topilejo y yo me iba a ir probablemente a Los Pinos. Pero durante esas horas que estábamos en clase, estábamos compartiendo a los mismos maestros, las mismas lecturas y obviamente entre nosotros conversando. Por eso yo soy un ferviente creyente en la educación pública, porque necesitamos compartir sitios. Las personas que aunque sean de orígenes o circunstancias diferentes, porque yo no nací hijo de presidente, mi papá fue presidente, pero cuando yo nací no era mi presidente, era un funcionario que estaba teniendo una carrera profesional. Lo que quiero decir es que no hay igualdad en el origen, lo que debemos de trabajar es igualdad en las oportunidades y ahí es donde tenemos que meterle todo, para que ahí sí ya después, a partir del esfuerzo de cada uno y de sus ambiciones, porque nadie tenemos las mismas, ni las debemos de tener. Pero entonces en México tenemos un serio problema de movilidad por falta de oportunidades. Por eso también es criminal, hay que decirlo, criminal, lo que están haciendo con el sistema de salud. ¿Cómo es posible? Lo que están haciendo en el fondo es que una persona que no tiene ingresos y que no tiene recursos se va a enfermar o se va a morir, ¿sí? O simplemente no va a poderse desempeñar adecuadamente porque no tiene con qué ir a compensar eso en un sistema de salud privado. Hoy en día en México, la mitad de las consultas se hacen en el sistema privado. Ese es el tipo de cosas con las que yo me resisto a la retórica, digamos, del pueblo. Pero al final del día, acción tras acción es joderse al pueblo, ¿sí? Entonces, esa es una. Salarios. Creo que es importante que haya salarios mínimos. Perdón que lo diga. El egoísmo muchas veces y la avaricia no tiene límite en el mundo. Y por eso a veces tiene que haber, digamos, reglas de mínimos. Pero el mínimo debe ser el piso. La manera realmente, como dice también Rafael, de mejorar los salarios es que deberíamos de estar dando capacitación, entrenamiento, educación continua, acceso al internet de manera gratuita, pues para que el mínimo sí sea verdaderamente mínimo y tú estés ganando más con base a tus habilidades. Yo sí insisto y estoy muy preocupado del mundo que se nos viene y en el que ya estamos ahí. El mundo de la inteligencia artificial del internet. Si antes las desigualdades ya se habían hecho grandes, imagínate las personas que hoy en día ni internet tienen. Imagínate las personas que no tienen acceso a estarse actualizando en estas inteligencias artificiales. ¿Qué programa social, fíjate así lo digo, qué programa social tú crees que mañana va a poder compensar estas desigualdades? No va a haber. Por eso no hay nada que mejores políticas públicas en materia de educación, por ejemplo. Y eso tiene que ver con tu primera pregunta. ¿Cómo vamos a crecer? Pues solamente así. Solamente así. Entonces yo siento que a veces en México nuestra conversación está súper desfasada del mundo en el que hoy vivimos. Y el peligro es que estamos todavía más polarizados, más enconados, más enfrentados y estamos perdiendo el tiempo en las cosas que realmente son importantes de, oye, ¿y qué hacemos para que todos podamos prosperar y vivir en un mundo mejor? No, esa conversación no es relevante. ¿Qué tal que mejor nos damos becates y nos enfrentamos? Muy peligroso. No, Enrique, y me llevas a otro tema importante que quería tratar el día de hoy. Hace poco, por ejemplo, tuvimos aquí en el IPADE a Edelman, que presenta este Trust Barometer, el barómetro de confianza, un estudio bastante riguroso que hacen un montón de países. Y era interesante cómo refleja desde hace muchos años este crecimiento en la polarización, esta baja en la confianza. México está como en medio de la tabla en términos de ese capital social, que tanto confían las personas unas en otras y cuánto confían en el gobierno, en las ONGs, en los medios, en las empresas. Es interesante además que la empresa sale mucho mejor que el gobierno. Es la institución en la que más confían los mexicanos y el gobierno en la que menos, ¿no? Pero bueno, este contexto me hacía pensar en esta falta de confianza entre los ciudadanos. Se habla mucho de esta crisis de polarización. Y ahora que mencionabas tu ejemplo de la UNAM, me venía a la mente eso, cómo esos espacios en los que conviven personas diferentes, ya sea ideológicamente distintas, en distinto nivel socioeconómico, incluso con diferencias culturales importantes, terminan siendo muy importantes para el desarrollo del país, ¿no? Y quizás entrando a una parte más social o política, les quería preguntar,
¿Cómo recuperamos ese tejido social o cómo lo construimos si es que alguna vez lo hemos tenido? ¿Y qué tipo de liderazgo necesitamos en el país para llegar ahí, ¿no? Y bueno, sumado a cómo se relaciona con el resto de los problemas que hemos tocado hoy. Yo ahora me adelanté, abusé, entonces igual. No, adelante. A ver, yo creo que la polarización en sí mismo es un problema. Ahora también hay que saber que viene, y eso hay que reconocerlo, viene de un grupo de personas en el mundo que sienten, y con razón, que se han venido quedando atrás, que ni la democracia, ni el sistema, digamos, de mercado les ha dado lo suficiente, y entonces hay este sistema de inconformidad. Hasta ahí yo digo, tienen toda la razón. Claro. Y hay que hacer algo al respecto. Lo que ya no está tan bien es que entonces viene una serie de personas mezquinas, ¿verdad? Ahí sí ya medio malosas, y dicen, ¿qué tal que le echamos todo un poquito más de limón a la herida? ¿Y qué tal que incluso los enojamos más? Sí. ¿Y qué tal que incluso hacemos entonces que esto se polarice más? Y que les digamos, tú, la verdad es que pobre de ti, todo eso te lo han hecho, esos tipos, esos horribles, y yo soy la solución. Yo te vengo aquí a arreglar las cosas. Y bueno, pues esos son los populistas con los que hoy que vivimos, que no te van a arreglar nada, te van a seguir echando limón a la herida porque necesitan que estés molesto, y no se va a arreglar ningún problema, porque los problemas, y todos nos pasamos al tema del liderazgo, se resuelven conversando. Yo un tema que señalo desde hace mucho tiempo es que los mexicanos no nos hemos planteado y sentado a decir a dónde queremos ir. Agarramos, porque somos así, uno agarra la carretera para Pachuca, el otro agarra un Acapulco, el otro agarró para Chiapas, y después llegamos y no nos encontramos porque nunca dijimos a dónde íbamos. Ya es hora de que digamos a dónde queremos ir, qué tipo de país queremos. Yo planteo uno de clases medias, donde dejes de estar en situación de pobreza, de angustia, donde tengas recursos para comer 3 veces al día, para vestirte, educación pública, gratuita, sistema de salud gratuito y sistema de justicia. Y que de ahí puedas vivir en paz y con prosperidad. Bueno, pero si hay otros, hay que decirlo. Si hay alguien que diga, no, yo quiero un sistema autoritario porque a mí me encantan los dictadores, a mí me encanta que me anden mandando y me digan qué tengo que hacer, bueno, pues que lo digan. Si no llegamos a decir a dónde vamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en los caminos? Esa es mi reflexión de hace mucho tiempo. Y la polarización, si te fijas, maliciosamente lo que procura es que no nos pongamos de acuerdo. Entonces yo creo en un liderazgo de buscar consensos, sí. No creo cuando algunos te dicen, ni modo, man, es la época de la polarización, si quieres tener éxito en la política, claro, tienes que aprender a polarizar más. Bueno, sí, voy a polarizar contra malas ideas, pero creo que necesitamos ponernos de acuerdo en un mundo, repito, donde México sigue teniendo muchísimas ventajas comparativas, bla, 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 pero enormes retos. Claro. Y no vamos bien. No vamos ni creciendo al ritmo que requerimos, ni aumentando los salarios que requerimos, ni mejorando el nivel de vida de la gente que requerimos, aunque mucha gente no lo sepa o no lo sienta, porque mucha gente se siente bien. Así te sientes un poquito bien antes de morirte también. Bien así como con un aire, ¿no? Pero no estamos a la altura del potencial del país que debiéramos de ser, y por eso un liderazgo de búsqueda de consensos, un liderazgo firme, pero sobre todo de diálogo. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Y qué vamos a hacer? Y ponernos de acuerdo. Y luego, ¿sabes qué? Disciplina. Y ponernos indicadores, pues para ver si sí vamos bien o mal, ¿verdad? Y estas cosas se miden, y hoy en día casi las puedes medir en tiempo real. Entonces, bueno, yo creo que la polarización es un problemón, nos distrae de lo que tenemos que hacer. Leí el otro día que el odio también da, no sé si alegría, pero satisfacción de vida. Hay gente. Adrenalina. Pero nos va a pasar el rato, ¿no? Pero pues eso no va a resolver la situación de tus hijos, de que prosperen, de que tengan una casa, de que puedan tener una vivienda, de que puedan formar una familia. Con odio no llegas. El término que usaban en este reporte específicamente este año en Edelman me gustaba mucho, que era agravio. Decían que un gran porcentaje de las sociedades occidentales, estaban los datos, la gente se siente agraviada, ¿no? Y va creciendo en grupos. Antes notabas que el agravio solamente pertenecía a cierto grupo social, y ahora notas que la mayoría de los grupos sociales en distintas variables sienten de alguna manera u otro que son agraviados. Pero si llega alguien y además te dice, pero ¿no te acuerdas esta cosa que te hicieron? Y esta que te hicieron, no, ya subió el agravio. Sí. El agravio se manipula también. Sí, claro. No, a ver, yo creo que yo tengo
varias maneras de pensar acerca de este tema de la polarización, ¿no? Y creo que aclarar los conceptos es muy importante, porque evidentemente una polarización de enfrentamiento, de odio, como dijo Enrique, de resentimiento, etcétera, pues no lleva a ningún lado y es sumamente destructiva del tejido social. Pero por otro lado, me parece que también se abusa un poco en esta búsqueda de conformidad, es decir, todos tenemos que pensar igual y todos tenemos que decidir lo mismo, etcétera. La maravilla de una sociedad, pues es que es diversa, ¿no? Y para mí lo más importante es que dentro de esa diversidad haya colaboración y haya mecanismos para hacer cosas en conjunto sin que necesariamente tengamos que pensar todos igual, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la polarización en el mundo, en épocas recientes, no solamente en México, tiene que ver sin duda por esta gente que aprovecha esos sentimientos y esa percepción de que las cosas no están funcionando para echarle leña al fuego, ¿no? Para echarle limón a la herida, porque ganan ellos alrededor de eso, porque ganan poder, porque ganan espacios, etcétera, ¿no? Pero también me parece a mí que la polarización gira alrededor de ese crecimiento tan grande del Estado en términos generales, ¿no? O sea, cuando todo lo queremos volver una decisión política y politizamos las decisiones dentro de las empresas, dentro de las familias, dentro de las asociaciones, entonces a lo que vamos a ir es al enfrentamiento. Pensamos diferente y entonces nos vamos a pelear y la única manera como yo voy a conseguir lo que yo quiero es a través del uso de la fuerza y ese uso de la fuerza pues está monopolizado por el Estado, ¿no? Entonces yo creo que debemos de revalorizar la importancia del mercado como un mecanismo de cooperación social, como una manera en la que, respetando la libertad de todas las personas, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho, algunas ideas que podemos o no estar de acuerdo con otras, pero algunas de las ideas conceptuales que maneja, por ejemplo, el presidente Milei en Argentina, ¿no? Dice, es que mi proyecto es el proyecto liberal. ¿Y el proyecto liberal en qué consiste en el fondo? En el respeto irrestricto al derecho del otro de tener su propio proyecto de vida, ¿no? Esa es una cosa súper profunda y me parece que en lugar de ampliar esos espacios de libertad y de comunicación, de libre expresión de las ideas y de contraste de ideas, lo que estamos tratando de hacer es el conformismo, es el imponer un único punto de vista y el tratar otra vez de sacar raja política de esas desigualdades, imponiendo el uso de la fuerza a través del poder coercitivo del Estado. Y por eso, digo, si una reflexión, yo he estado metido también en temas de ciudades, ¿no? Estuve 4 años en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Yo creo que hasta cómo diseñas las ciudades, cómo generas centros de encuentro, lo que te decía yo de las universidades públicas, porque creo que la polarización también se va dando en la medida en que la población no se encuentra, ¿no? Yo pienso en la forma en como muchas personas viven hoy al interior de fraccionamientos, de fraccionamientos de lujo, que muy probablemente los papás en una primera decisión seguramente de darle seguridad a las familias y tranquilidad toman esa decisión, pero me parece malísima. Porque es decirle, mira, mijito, mijita, tu mundo es sí, ¿no? Que digo, si lo ponemos en números económicos, pues es el primer decil de la sociedad y le haces creer que así es el otro 90%. No es verdad. Y entonces creo que eso lo que te aleja es un sentimiento, el que ha estado a la baja, pero al que hay que subirle, que se llama la empatía. Claro. Que la empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona, pero no nomás para decir, bueno, ya sé lo que se siente, sino, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer al respecto? Entonces, los parques públicos, las ciudades, el transporte público, los servicios públicos, y yo también soy un creyente en el mercado, pero creo que hay cosas que son importantes donde compartamos, pues para generar esos puntos de encuentro, porque no te peleas igual con alguien si lo tienes aquí al lado platicando y escuchándolo. Claro. Pero si no lo escuchas, si no sabes ni qué piensa, es muy fácil caricaturizar. Entonces, hasta ahí tenemos que hacer cosas. Sumado al problema que a lo mejor ya no nos da tiempo de entrar de lleno, es una lástima, pero cómo afecta esto el desarrollo tecnológico hoy en día, ¿no? Las personas, pues ya hay varios estudios que demuestran que hay una crisis de soledad en muchas sociedades, que las personas tienen más interacciones en línea que en persona. Y ahora además el tema de la inteligencia artificial, que es interesante como otro problema social potencial y que tendremos que lidiar en el futuro en este país. Por ejemplo, hace poco yo estaba viendo
un foro en el que había un foro de internet en el que personas describían una relación sentimental con la inteligencia artificial. Sí. Se llamaba My Boyfriend is an AI. Y era interesante porque yo esperaba encontrar como defensa de esta postura, o no sé, argumentos a favor de la personalidad de la inteligencia artificial. Y lo que te encuentras son argumentos muy sentimentales de cómo por primera vez se sienten vistos, por primera vez se sienten queridos, por primera vez. Entonces, sumado a todos estos problemas que venimos hablando, también tienes un problema a lo mejor social que se va a desarrollar con esta tecnología, ¿no? Yo por eso creo y yo repito, yo creo en el individualismo y creo en la economía de mercado, ¿no? Y como un mecanismo de resolver temas, pero también sé y también veo que tenemos que siempre estar volteando a ver y decir, oye, ¿quién se está quedando atrás? Y no se te puede quedar en un grupo alguien demasiado atrás. Y luego menos si te vas dando cuenta que el grupo que se te va quedando atrás es muy grandote. Porque entonces el que parece que se quedó atrás fuiste tú. O sea, en una sociedad también importa tratar de avanzar más o menos parejo y al ritmo, ¿no? Sí. Porque si no, ¿qué es el mundo de hoy? Pues el mundo de hoy es que mucha gente que se sintió que se quedó atrás, con muchos agravios justificados, está votando por gobiernos populistas que acaban teniendo visiones estatistas, que acaban teniendo visiones antiempresariales y que a ti como trabajador te acaban perjudicando. Ah, bueno, pero ¿y a quién se debió eso? Pues a las élites, para ponerle una palabra, que se debieron haber dado cuenta que ese camino no era el correcto. También he leído yo algún tema, pues un poco sobre también el mal desempeño de las élites. O sea, la élite es pues alguien que tiene, que si está en la élite política o en la élite económica, pues tiene que andar revisando dónde andamos, claro, y a qué ritmo caminamos y haber detectado estos fenómenos. Claro, claro. ¿No? Entonces, no se te puede quedar amplios sectores de la sociedad rezagados. Y creo que por eso en México tenemos esa obligación y la empresa, para tocar un poco la empresa, me parece que es un jugador fundamental, porque la empresa no solamente es el accionista que va por el retorno de su inversión, es el que hace negocio para resolver problemas de una sociedad y que esos negocios sean rentables. Es el que tiene trabajadores y que es donde van a dedicar nada más como 10 horas de su día, ¿no? Es donde van a tener ese sentido también de pertenencia. Y son los que también pueden incidir sobre la comunidad. Entonces, la empresa tiene un rol fundamental y por lo mismo, también creo yo, que tiene que saber exigir con más claridad cuáles son las condiciones necesarias para ser empresa. Una empresa que también se queda calladita para defender sus intereses y que no les afecte, que no les toque, no está defendiendo su empresa, ¿no? Ni está defendiendo una visión que le corresponde defender. Entonces yo sí creo que, y sobre todo donde lo digo, la empresa es importantísima para el futuro del país. Una empresa más empática, una empresa más solidaria, una empresa más productiva, más competitiva, pero también más clarita ante el poder de cuáles son las reglas del juego y las condiciones que necesitan existir si queremos tener empresa en el país. Porque si no, hasta eso está en riesgo. Estoy de acuerdo. Se nos va acabando el tiempo, entonces quería plantearles una última pregunta. Ojalá pudiéramos seguir conversando porque se me ocurren muchas cosas. Dejas nada más adelante, Rafa. Complementar algo, Bernardo. Esto que nos comparte Enrique, a mí me hace pensar mucho en el ganador del Premio Nobel de Economía del año pasado, ¿no? Daron Acemoglu, donde precisamente de lo que habla es cómo en las sociedades tú puedes, o sea, la importancia de crear instituciones, pero no nada más crear instituciones como si por ser una institución automáticamente son buenas. Hay dos tipos de instituciones y las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, ¿no? Eso es como se entiende, no nada más los entes o organismos, etcétera, ¿no? Sino las reglas del juego, qué es lo que es aceptable y no en una sociedad. Y él lo que nos dice es, oye, hay fundamentalmente dos tipos de instituciones. Las instituciones, usa la palabra que quieras, incluyentes, inclusivas, etcétera, ¿no? Y las instituciones extractivas, ¿no? Donde las reglas del juego en una sociedad son tales precisamente para que una élite se haga de la mayor parte de la creación de la riqueza de esa sociedad, ¿no? Y esa élite, pues muchas veces solamente lo puede lograr en esa convivencia entre el poder político y el poder económico. Claro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad social de los empresarios, que lo hacemos mucho en el IPADE, donde se tratan temas muy relevantes y de mucho impacto, como, oye, pues vamos a hacer fundaciones o vamos a tratar de pagarle mejor a nuestra gente. Todas esas cosas son muy importantes, pero pocas veces hablamos de la necesidad de que los empresarios vean por el bien común
que a lo mejor puede significar no tener tantos beneficios ellos como empresa, pero se abren las cartas, ¿no? Para que otras personas puedan participar, para que otras empresas puedan competir, etcétera, y no nada más hacerse, pues lo que se conoce como el capitalismo de compadres, ¿no? Donde somos cuates entre el gobierno y las grandes empresas, y entonces tenemos una estructura súper consolidada de élites que extraen mucha creación de riqueza y que por lo tanto esas sociedades no crecen en el largo plazo, que no están ahí los incentivos para que todos nos vaya bien, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Rafa, y creo que engloba muy bien los grandes problemas que hemos platicado hoy. Mi última pregunta era muy sencilla, simplemente, ¿cuál sería un mensaje, un llamado a la acción para los empresarios, para jóvenes, gobiernos, ciudadanos? Es decir, si tuvieran que dejar en un tuit de toda esta conversación, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo de México? ¿O a qué grupo específico les gustaría darle un mensaje con base en lo que, como decía, ya hemos platicado? ¿Qué dirían para cerrar esta conversación? Bueno, yo diría que México tiene un enorme presente, o sea, un potencial de presente mejor y un enorme potencial de futuro, y no muy lejano, sino lo tiene hoy. Y que sí depende, sí pasa por una empresa y un sector empresarial con una visión más de bien común de largo plazo, en el sentido de que no importa que no gane yo mucho hoy, o tanto, si lo voy a hacer durante muchos años, en términos de valor presente me va a ir muy bien. Si le va a ir mejor, si le va todavía mejor al resto de la población, me va a ir muy bien. Decía Carranza en un discurso, creo que en el 17, en la búsqueda del bien común encuentras tu bien individual. Y dos, para los jóvenes. Los jóvenes, México es un país de jóvenes y para los jóvenes. ¿Y por qué? Porque la mitad de la población tiene menos de 30 años. Pero esos jóvenes, que además yo creo que son jóvenes conformados, con valores, con ideales mucho más cercanos y más compartidos de lo que nos imaginamos, son los que yo creo pueden hacer la diferencia de este país. Si lográramos animarlos a hacerse dueños ya del país y de alguna manera a querer ya transmitir su visión de las cosas, este país tiene salida y tiene una salida tremendamente positiva. Ojalá y se animen ya. Gracias. Pues mi mensaje sería para los empresarios. Para los empresarios que empiezan a perder un poco la confianza en el país, que pierden fe en esa grandeza del país, esas grandes posibilidades y ese gran presente que tenemos, y que por razones muy entendibles deciden llevarse sus recursos y hacer inversiones fuera de México y tal, que en principio no tiene nada de malo, pero que sigan apostando por el país, que sigan creyendo en México, que sigan invirtiendo en México, porque ahí es la base de la movilidad social, claro. Es la creación de empleos, es la creación de oportunidades, es esa esperanza que le dan a toda la gente que depende de ellos para un futuro mejor. Entonces, que sigan creyendo en México, que lo hagan desde dos puntos de vista. Primero, hay que hacerlo mucho más con una mayor preparación. Tienen que estar mucho más preparados porque efectivamente una marea que va subiendo, pues levanta todos los botes, ¿no? Ahora a mí lo que me parece es que pues desafortunadamente la marea no nos está favoreciendo, entonces tenemos que ser doblemente productivos, doblemente emprendedores, haciendo las cosas que tenemos que hacer para salir adelante en un entorno que sí ciertamente es más retante y es más complejo, pero bueno, pues esa es la esencia de ser un emprendedor, ¿no? Buscar oportunidades donde otros no las ven. Entonces que no dejen de confiar en el país, que no dejen de creer y que se involucren también. Que levanten la voz, que digan las cosas como son. A mí me parece que efectivamente muchos, especialmente de los grandes empresarios de México, buscando, pues eso, proteger sus intereses y tal, no le están entrando al ruedo, ¿no? Y necesitamos más gente valiente, más gente que comprometida diga las cosas como son y que exprese las preocupaciones como las que hemos expresado en la plática de hoy, porque efectivamente hay mucho por hacer y hay muchas cosas que debemos de cambiar y no van a cambiar automáticamente. No van a cambiar a través de la presión de la sociedad, que la hemos visto en diferentes manifestaciones, como los jóvenes este fin de semana, etcétera, pero los empresarios juegan un rol importantísimo para ese cambio de rumbo que queremos en el país. Caray, pues qué buenos mensajes para cerrar la conversación. Fue un gusto. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias, Enrique. Dios, Bernardo. Y muchas gracias a todos por escucharnos.